Hola amigos, estamos en Ios y empieza nuestro viaje a Santorini, así que no te lo pierdas, ¡vamos! ¡On y va! Estuvimos unos días en la isla de Ios y hemos planeado ir a Santorini dejando la Petite Marie en el puerto. Por lo leído y por lo comentado, pues Santorini para dejar los barcos no es muy seguro. Entonces habíamos mirado el ferry, ida y vuelta, y alojamiento para 3 noches en Santorini. Y al final, ayer por la tarde, se acercaron unos amigos nuestros del velero Silab y hemos decidido ir los tres a Santorini, el escenario volcánico más impresionante del planeta, que nos hace mucha ilusión ver, y vamos para allá. Acabamos de levantar el ancla los tres y estamos navegando para esta famosa isla que nos hace mucha ilusión. La cosa es así, hace una semana estábamos mirando, buscando información para dejar los barcos allí, y el puerto no nos deja entrar, porque falta calado y el puerto está cerrado. Entonces no hay fondeos, porque los fondeos allí son 50-100 metros de sonda pegados a la costa, entonces no era posible, y otro puerto dentro de la caldera no había ningún puerto. Entonces habíamos decidido, pues eso, dejar los barcos aquí en Ios, que hay un puerto seguro, e ir con ferry, alquilar casa y todo eso. Pero al final ayer estos nos han enseñado unas boyas que parece ser que nos podremos enganchar, suponiendo que estén libres. Y como estamos post-coronavirus, hay mucho menos barcos que de costumbre, entonces cruzamos los dedos para que sea así y que las boyas estén libres y aunque sea fin de semana podamos colocar nuestros 3 barcos en alguna de las boyas y poder disfrutar de la isla. Porque si no va a ser un viaje de ida a Santorini y de vuelta a Ios en el mismo día, porque no podremos dejar los barcos en un sitio seguro. Así que eso es lo que hay, nos vemos en un ratito. Al final tenemos la suerte de poder ir a vela. Pensábamos que toda la navegación iba a ser a motor, porque el parte decía que no había viento, pero una vez más en Grecia los partes prácticamente no sirven para nada. Tenemos un viento de 10-12 nudos, vamos de ceñida y por lo que parece llevamos ya una hora a vela. Y si esto se mantiene así, vamos a llegar a Santorini a vela, con una navegación estupenda, una mar impresionante, muy cómoda y bastante bien. Llevamos al Silab por delante, que ha desaparecido, ese barco es un misil. Y a Javi, como le hemos sacado un poco de ventaja a motor, el ratito que hemos ido a motor, y ahora hemos sacado las velas y nos está dando alcance. Estamos entrando en la bocana que da acceso a la caldera de Santorini y me estoy empezando a preocupar bastante, porque estos son, seguro que no se aprecia, pero son unos acantilados cortados que llegan hasta ahí y a nada de la costa tienes 100 metros. Esto es joya. No sé si vamos a poder amarrar aquí. Creo que hemos sido demasiado optimistas viniendo. Son unos acantilados impresionantes que bajan hasta, no sé, bueno, mira. Estamos aquí a 50 metros de las rocas y tenemos 200 metros de sonda. Esto es una barbaridad. Hemos llegado a Santorini. Hemos tardado casi 4 horas desde la isla de Ios y lo que veis arriba es el pueblo de Ia, arriba de su famoso acantilado del cráter de Santorini.
are calling in Channel 12 on the Port Authority. Channel 12. Okay, thank you so much. ¿Está listo? ¿Te traigo? Bueno chicos, acabamos de terminar la maniobra. La maniobra más difícil, más pesada Y larga. y cansada y estresante que hemos hecho nunca. Esto Amarrarnos a una boya abajo de Fira en Santorini. no tiene nada de magnífico, es una puta mierda. La vista puede ser, pero el trabajazo que hay, 2 personas solas, amarrar, tirar cabos a tierra, con el dinghy llevarte los cabos, mientras atas a tierra, mientras atas a la boya, es un absoluto desastre. Supongo que dentro de un rato pues lo veré de otra manera, pero ahora mismo mucho trabajo. El capitán Martínez lo ha hecho muy bien. Primero hemos bajado el dinghy. Luego hemos llevado un cabo a la boya enorme de hierro que hay ahí, luego la veréis. Luego llevamos el cabo este especial griego al barco. El rulo lo llevamos al barco al Silab, que con el winch hemos tenido que estar tirando para llegar, porque como hay un poco de viento lateral, tienes que llevar todo el barco de costado. Y con el winch y tal no lo hemos podido grabar, pero os aseguro que ha sido un infierno. Y después un cabo a la proa del Silab y después llevarnos el rulo de 100 metros A tierra. a tierra. Luego o sea, lo más veréis. 100 metros a tierra y unos 60 o 70 que tenemos hasta la boya de delante. Os pongo una imagen de la boya aquí para que no penséis que es pequeña. Es un cacharro gigantesco. Hay barcos Primero más ha pequeños que esta amarrado boya. los tripulantes del Silab, Luigina y Alessandro. Después ha amarrado la Petite Marie, que habéis visto cómo estaba de rojo el capitán. Y ahora vamos a ayudar a amarrar a la bella mi Regina con su capitán. Primero ha amarrado el Silab con su tripulación italiana, Luigiana y Alessandro. Después ha amarrado la Petite Marie, que habéis visto cómo estaba de rojo el capitán Martínez. Y ahora vamos a ayudar al capitán Javi con la mi Regina. Primero hay que amarrar un cabo a la boya de hierro enorme que hay aquí en el cráter. Y después hay que llevar un cabo a tierra. Los 2 pueblos emblemáticos de esta isla enigmática son Fira y Iia. Fira es la capital de la isla de Santorini. Tiene unas bonitas vistas a la caldera desde sus 220 metros arriba del acantilado. Se puede llegar en teleférico o en burro. Cuesta 6 euros cada viaje o subir los 588 escalones. Su aspecto actual se debe a su reconstrucción después del último seísmo en 1956. Es un escenario turístico importante que por suerte no conocemos porque está vacía y casi todo cerrado por el COVID-19. El pueblo de Iia era el pueblo donde se alojaba la flota de 150 navíos.
Los grumetes vivían en las skaftas, las casitas construidas en la roca, mientras las espléndidas casas neoclásicas aún se pueden ver en la parte alta de la isla, del pueblo de Ia. Es un ejemplo típico de la arquitectura cicládica, con sus fachadas de color pastel, sus capillas blancas con las cúpulas azules y sus callejuelas formando un laberinto. ¿Me podéis creer? Acabo de visitar el pueblecito de Fira, en la isla de Santorini, sola. No había nadie por las calles, por las callejuelas. Bueno, sí, unos gatos. Pero es increíble, de verdad, increíble. Incluso todo el día en el coche, que hemos dado la vuelta a la isla, pues nadie, ningún turista. Y en la playa, 2, 3 sombríes como mucho y locales. Está tan silenciosa, tan, no sé, no me la puedo imaginar con 3,5 millones de turistas en esta isla pequeñita que hay. ¡Bú! Estos son los escalones que hay que subir desde el puertecito de Fira, abajo donde están amarrados los barcos, 588 escalones. Nada, 35-40 minutos para subirlos. Y ahora vamos a bajarlo y seguimos en solitario, no hay nadie por la calle. Not be I know. safe. What is the situation for you, for your business after? Ποια είναι η κατάσταση για σένα? You're a journalist, No, but you want our opinion. YouTuber, A YouTuber. a new okay. YouTuber. Ναι. The point is that it's very difficult situation. It is very difficult situation for everybody because we don't know nothing. We don't know if tourists come. We don't know if they have money to spend around. We don't know from if they come a lot, few, how many days. We don't know nothing. It's not like a season that we know that, for example, April we have, for example, 100 tourists every day. After 2 days we have 200 people. Now we don't know nothing. This year we will not have a cruise ship, not arrive, and the situation is very, very difficult for everybody. Very difficult. Because now we spend money for taxes, for bills, without to have, how I say, money anymore. Because 3 months everything is closed, and now it's look like closed. It's closed. Yes, and now it's look like closed because nobody here, and we don't know if someone arrive. Maybe this summer. Yes, no, Maybe. it's true. Maybe not. It's true. Maybe no. I hope for you, for your Okay. business, and Thank all people in Greece, because you are very, very And friendly. believe me, here, thank you. At first, and here you are safety. Believe me. 3 months now, Santorini, because we live here, it's safety. But I don't know, and I don't believe. I understand you, of course. If coronavirus exists, because nobody knows if exists, but if exists, I don't know if we will be safe when arrive a lot and thousands of people. Yes, you are Now afraid. you still and we still safe. Yes, maybe with the future tourists, the situation didn't have the same. The same. Maybe, Okay. yes, I understood. For that I answer. Maybe You are next year, afraid a little bit. everybody afraid. Because journalists and politicians made us to afraid now. Yes. For example, few minutes before I saw 2 Chinese persons. Ah, Αλήθεια σου λέω. I Αλήθεια. understand. When I Of saw course. them, αλήθεια σας λέω. When I saw them, I go inside. okay. Mitä I, jos olet excuse me,
for that. It's pity, but when I saw them, I ran away. Yes, I Because the journalist and the politician make me to believe that that came from, how I China. say, from China. And they feel me too afraid. No, but I say that that came from China, that I say. Yes. They say that that start from China. You're from France? Yes. Bravo. Now how is the situation in your country? Oh, Okay, the point is that here is not a small village. The point is that we afraid is if someone, if you have the virus and πώς λέγεται κολλάω, and I know, I you understand. give me your virus, I don't give the virus after in one or two persons. Because here it's very close community and everybody know everybody. If you give me your virus, I do it for about 500 persons. I understand. After will be This is sick the problem. 5, this is the problem here. This is not the problem, the big problem. Because if someone has the virus, now we are safe. Of course, bravo for government that close quickly everything. Now the point is that the economy, the tourist economy, destroyed. Ah, yes, and French economy, Spanish economy, Italian And economy. when, Every, for example, in Paris, in the Eiffel town, yes, there I believe that you have big economy destroyed. And every tourist place have a big economy problem. This is the problem. Because we don't know what we do. You saw how is Right. the street. it's the street. The street is Everything Everything, closed. everything closed. We are like hero here. Because we live here and for us it's difficult to stay home. A lot of, we stay home 2 months. After 3 months, Yes. yes, and now it's look like 3 months. yes. 3 months without work, without money, and a lot of hours inside in home to watch television and eat. And eat. Everybody is the same. Everybody the same. But now it's difficult because we don't know if economy start again. Because if you see that situation, Yes, I know. I see. I worry if that situation will be better. I worry. Believe me, I worry if that situation some days we'll see something better. I don't believe. Because you see how is the, perhaps tomorrow we will see 2 more tourists. After 2 days we will see 2 more tourists, but nobody knows. In normal time, what is the situation here in this street? Πες εσύ τώρα, απάντησε εσύ. So many Explain people. me because I can't imagine So, because so many people, tourists. it's impossible to Yes. walk. Yes, yes. 2,000. A lot of people everywhere, yes. How many tourists in one summer, for example? Something Oh. like That it's, the government say 3 million. Yes. With 3 million, 3 εκατομμύρια, δεν είναι. 3 million, no, with cruise ships. Ah, With, it's 3 million. okay. And every day we saw here about development 2,000 people every day, of course. 2,000 άτομα σίγουρα. Yeah. Here, yes. Oh, And now and we today, are 100% our economy down every day. Big big problem. I am very sorry for this situation. No, we are sorry too for in France and everywhere. It's not something Yes, that but we now do. I'm living in Greece and of course I live this situation in You this live in country. the situation, but you feel safe here. This is the point. Yes. You feel safe. For me, it's a better place for Yes. past coronavirus. In Greece, in Poros. Well, yeah. No Because case here, in Poros. the Greek people and the people that we live in Greece,
we listen very carefully what the government say, and the point is, yes, here in Greece we afraid for our lives, and we afraid for because everybody of us we have in home people that it's above that 70 years old, and we afraid for them. We don't afraid only for us, because maybe we have much more better, how I say, feel better. But what happened for people that they are then more than 70 years old? This is the point. We hope so the best for you. We hope so the best for you. Thank you so much. and for France. Efralistopoli. And welcome. thank you for thank No you for problem. the No, no I collaboration. don't believe coronavirus. Me, I don't believe. You don't believe? No. You No, don't believe. no. So the coronavirus don't nothing. exist. It's nothing for me. It's a lie. Yes, I don't believe that. I don't believe, no. I don't believe that it's a lie. I say that if exists or if not exists, because I don't know that. Questo non è gripe. Sick, if you are feel sick. It's just Yes, I understand we you. believe, and he believes, and we believe that is a very bad sick. A very bad sick. And that have a big problem for persons that have problem with, how I say this? I don't know. Yes. The name in English. Okay, that we have problem this. Δεν είναι τώρα να πιστεύεις ότι Ότι- να κλείσουν την οικονομία όλου του But κόσμου. yes, they close the economy of the world. Yes. And if you see, and now I'm saying something like a lawyer of a devil's lawyer. No, devil's lawyer. See how many is the numbers that they are sick. It's not 1% from every country, not 1%. And pandemia, we don't say, they how I say, they destroy the word pandemia. Pandemia is something else. If the 40 or 50% of the people Yes. have sick, here we talk about less than 1%. Less than 1% is not pandemia. It's not pandemia. For this don't believe. Okay. It's not pandemia. If you see in dictionary, Okay. What pandemia mean? Okay. I didn't. realize. Yes. Πανδημία ήταν με την Ισπανία το 1820. Yes, but pandemia is not that we are sick less than 1%. I understand. Interesting. Yes, it's not that pandemia. And pandemia is if I make him that, he die. He didn't die. Okay. It's a very bad sick. Of course, it's a Yes. very bad sick, but not pandemia. Pandemia. Not pandemia, my opinion. Okay. My opinion. Estos señores me han dado su opinión sobre el COVID-19 y les agradezco mucho. Efralistopoli, desde Santorini. Muchas gracias a vosotros. El funicular de Santorini cuesta 6 euros. Tienen aquí una auténtica mina. Y como no están los burros todavía porque no hay turistas, hay que subir con este aparato. Puedes subir por la escalera arriesgándote un infarto, claro. Y dentro de las cabinas encontramos que pueden ir 6 personas, pero por el tema del corona está sellado, solo pueden viajar 2 en cada cabina. Y una cosa muy importante, los griegos no pagan. Por eso los turistas pagamos más. 6 euros 6 euros. por viaje. Y también puedes subir en burro, que también son 6 euros. Pero nos hemos ahorrado el hotel, nos hemos ahorrado un montón de cosas por venir con nuestros barcos. No sé cuántas personas tienen el privilegio de ver esto así. Esta es la ciudad de Crotiri. 4000 años la contemplan.
Esto fue la civilización minoica. Hace 4000 años que esto era una ciudad que ahora está enterrada. No sé cuánta gente es capaz de verlo así. No hay nadie, estamos solos. El recinto arqueológico de Akrotiri, resguardado debajo de un hangar, era nuestra principal motivación para ir a Santorini. Después de ver documentales de National Geographic, por fin estamos aquí. La llaman la Pompeya de Mar Egeo porque también fue encontrada debajo de más de 10 metros de ceniza volcánica en un maravilloso estado de conservación. Fue muy emocionante pasear por este escenario con más de 3500 años, donde una rica, brillante y sofisticada civilización vivía. Casas de 2 o 3 plantas con terrazas, vistas al mar, calles empedradas, plazas, sistema de canalización, jarras que tenían alimentos en las tiendas y cerámicas y los espléndidos frescos que decoraban las casas. Fue increíble y muy interesante. Esta mañana hemos estado en el recinto arqueológico de Akrotiri y ahora estamos viendo en el Museo Prehistórico de Fira, aquí en Santorini, lo que han encontrado en ese yacimiento, un yacimiento de 4000 años de antigüedad, que ha sido encontrado debajo de 10 metros de ceniza. Increíble. La mascarilla es obligatoria y la gente del museo está con pantallas en la cara y con mascarillas y con todo. Como veis, está el museo lleno de gente. Así que podemos disfrutar del espacio sin tener que dar codazos como otras veces. El museo prehistórico que está en el centro de Fira es un perfecto complemento al recinto de Akrotiri. No nos perdemos ningún museo y este menos. Este presenta los resultados de las excavaciones en el yacimiento de Akrotiri, nos revela una sociedad avanzada con sus herramientas, armas, cerámicas, pero lo más llamativo y bonito son los trabajados frescos que decoraban las paredes interiores de las casas. Lamentablemente son fragmentos, pero aún así son fabulosos. Por ejemplo, el famoso pescador sujetando pescados azules en las dos manos, o los monos azules que juegan entre las ramas, que están representados con una morfología muy humana que data de 1700 años antes de Cristo, o las damas con el pelo largo, pendientes y vestidos, seguramente influencia de la civilización minoica de Creta. Muy recomendable. Es un libro abierto sobre la vida de los habitantes de esta ciudad perdida y sus técnicas artísticas. Compramos por 15 euros por persona el pack de las 3 entradas, por separado va en 12. Esta gran ciudad muerta de la antigua ciudad de Terra es hoy ruinas arriba de una colina. Los dorianos, debajo del control de Terras, así se llamaba antiguamente esta isla, se instalaron en el siglo IX a.C. 600 años después vinieron los egipcios, pero las ruinas son sobre todo de la época helenística y romana. Se puede ver una basílica, una terraza de fiesta, el ágora, murallas, tumbas, columnas, caminos, termas, un teatro, un gimnasio y el templo de Apolo. Es una fortaleza natural con preciosas vistas al pueblo de Kamari Berizas. Ojo, hay un camino de 1 kilómetro antes de llegar a las ruinas y no hay sombra. Y se acaba Santorini, nos vamos. Han sido 3 días que hemos estado aquí. Es complicado, ya habéis visto las maniobras con los cabos a las boyas. Ayer nos cambiamos de boya, de un sitio, nos fuimos justo a la isla del volcán. Os dejo una foto por aquí para que veáis exactamente. Venir en barco no es aconsejable, nosotros hemos tenido mucha suerte con el tema de que no hay muchos barcos. Hay algunas boyas disponibles, pero son boyas de los ferries, son tal, entonces no estás tranquilo, no hay puerto y bueno, nos hemos arriesgado y nos ha ido bien. Hemos podido visitar la isla, las 2 ciudades principales, las que salen en todas las postales, Ia y Fira, impresionantes, muy rara de verlo vacío, y después hemos estado por la isla viendo los yacimientos y los museos. Así que nada, os dejamos, terminamos este vídeo y ya sabéis, si queréis seguirnos, suscribiros, darle a la campanita para el email y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!